Buenas noches, gente de YouTube. Estamos en un nuevo video hoy con un invitado muy especial. Muchas gracias, aprendo con Feo. Vamos a hablar sobre biología hoy. Gracias. Ujú. Y entonces hoy, como ya lo dijo, biología, tema de mitosis y meiosis. ¿A quién va dedicado este video, Geo? Para los estudiantes o alumnos que quieran ingresar a una universidad, ¿no? Depende de su gusto. Y ¿Mm? estas preguntas le van a ayudar mejor, ya que están estructuradas y así le pueden entender mejor el tema. Vamos a ordenarlos por temas. En este caso es una parte de la reproducción que es la mitosis y la meiosis. Pero las preguntas van a ser Ujú. estructuradas, ordenadas para poder aprenderlo mejor. Bueno, sí, el tema, si quieren saber, es el tema del ciclo celular. Las células que se encuentran en el ciclo Vamos con la celular primera pregunta. se llaman proliferantes. Las que se encuentran en la fase G0 se llaman. Primero nos ubicamos en la pregunta. Está hablando del ciclo celular y está hablando de un momento. Vamos a una tableta para ubicar donde tenemos que no todo es mitosis, ¿verdad? No MI es todo. mitosis, sí, muy Y bien. lo que está en la interfase, ¿qué es esto? Claro, primero señala, ubícanos aquí. Esta es la Mitosis. mitosis, este es el periodo más conocido donde tenemos las 4 etapas. Prometo Luego, y anafase. profase, Metafase, metafase, anafase y anafase y telofase. Ok, pero eso no es todo. No es todo. La célula luego entra en una etapa de Y reposo, aparente reposo, porque realmente esta interfase tiene 3 momentos. ¿Cuáles son esos 3 momentos en la interfase, Geo? G1, S que es de síntesis, y G2. En la G1, bueno, G le llamaron por growth crecimiento. La célula crece, aumenta de tamaño, pero es en la etapa S donde existe la duplicación del material genético. Recordemos que este es un proceso de la mitosis de células autosómicas, de células somáticas, perdón, no los gametos. Estas células que tienen 46 cromosomas en algún momento van a dar a células iguales de 46 cromosomas, pero para dividirse en dos necesitan duplicar su material genético. ¿Y eso dónde sucede, Geo? En la síntesis. En la etapa S de la interfase. Bien, entonces recordemos, interfase G1, S y G2. Pero algo sucede en la G1. Vamos con las alternativas para ubicarnos en las alternativas. Tenemos varias alternativas. Células totipotentes, células madre, quiescentes y células diferenciadas. Miren, estamos hablando de una parte del ciclo celular en donde nos están dando ciertos nombres, ¿verdad? Vamos a ubicar qué son las células totipotenciales, las células madres. Póngame un gráfico, por favor. Huevo cigoto. Y luego están las totipotenciales. Estas células se dividen y así en 2, en 4, en 8, en 16, en mórula, y luego se hace un blastocisto, o sea, tiene una cavidad, hay líquido por acá, pero todas estas células son iguales, todas estas células son totipotentes. En algún momento, ¿qué pasa con estas células totipotentes? Se convierten en lo que serían las pluripotentes, que serían ya las células madre. Las células madre, efectivamente, y estas ya van a pasar a dividirse. Bien, vamos con las alternativas. Están en constante mitosis, ¿verdad? Entonces, ya no podría ser. Van a dar. En algún momento mencionamos que la G0 es una etapa de G1 en donde ya... Es estático. ¿Qué sucede? Estático, ¿no? Pero creo que esto no va a quedar muy claro para nuestros amigos preuniversitarios. Así que póngame un gráfico, Geo, donde usted me explique. Aquí, joven esforzado. G0 es un momento en donde la célula dice stop. Congelado. Para reproducirse. No se va a reproducir. En términos de reproducción, la célula no se reproduce más. Y por ejemplo, ¿qué células son esas, Geoffrey? Las células nerviosas de las neuronas y las células de los músculos cardíacos. Esas dos células si bien es cierto, tienen alguna virtud, alguna ventaja, la célula neuronal transmite un impulso muy rápido. Pero si ganaron algo, perdieron algo que es otra cosa que es muy importante, que es la reproducción, ¿verdad? Entonces G0 es no reproducción, stop, congelado. Vayamos a la respuesta, Geoffrey. Vayamos a la alternativa, ¿verdad? Célula totipotencial está en ciclo celular. De la G1 pasará a S, pasará a G2 y seguirá mitosis. La célula madre también hará lo mismo. Células quiescentes. Células quiescentes, células estables, células estáticas. Eso hace alusión a la etapa G0. Célula diferenciada es aquella célula que
ya Se dejó de diferenció. ser célula madre Ujú. y ahora Se especializó en un en tejido. algo, ¿no? Ujú. Ahora es un fibroblasto, ahora es un glóbulo rojo, qué sé yo. Algunas de ellas todavía van a seguir reproduciéndose, Claro, algunas. como el músculo estriado Ujú. o como un fibroblasto, pero algunas no. Pero en todo caso, G sub 0 no entraría ahí. La Entonces, respuesta es grosera. Quiescentes, quiescentes. estables, Ujú. estáticas, no se reproducen más. Bien, Seguimos con la siguiente. El uso cromático se forma durante. ajá, el uso acromático. Existe un momento, profase, en la profase temprana, por Ujú. ejemplo, tenemos que los centriolos, Ujú. ajá, cuéntanos, Jofre, ¿qué pasa con los centriolos? Los centriolos se da la formación del cristal uso cromático Ujú. y también es la duplicación, no, la condensación lo que se da a las cromosomas. Los cromosomas están por acá, Ujú. que en algún momento eran filamentos, Filamentos, como cromatina. ahora se van a condensar. Pero cuéntanos un poco más de los centriolos, Jofre. De los centriolos. em, 2 horas después. Unas prolongaciones que se le llama el áster, y estos centriolos van a dar una serie de microtúbulos que van a unirse con los microtúbulos del otro extremo, ¿verdad? A claro. esa forma, ¿recuerdas tú en que los microtúbulos, en que estos centriolos han originado estas redes de microtúbulos, Ujú. se van a encontrar uno sobre otro, incluso por ahí le colocan un nombre, ¿verdad? Ah, es rescate. El rescate. Es Rescatación. decir, Ah, los centriolos dan origen a los áster, bueno, el áster, y cada áster en algún momento se inestabiliza y estas proteínas contráctiles en algún momento van a ir una sobre otra. ujú. Al rescate le dicen algunas. Rescate. Entonces, vayamos a la pregunta. Por lo tanto, creo que ahí la respuesta es muy grosera, ¿no? La simbiosis, Simbiosis es un no. proceso entre dos seres de beneficio, La osmosis es un es mecanismo de con transporte el de transporte. moléculas Y la y mitosis. el término es la mitosis, o sea, la Mitosis. respuesta es grosera. La Pero B. la respuesta Le diré B. es una pregunta sencilla. Vamos con algo más, vamos con A algo ver. más complejo. No te duermas. ¿Qué fase de la división mitótica representa la figura que está aquí? Ah, esto vino en una pregunta, es En la una pregunta de universidad. una universidad muy Pero no vamos a conocida, decir porque pero no lo vamos a decir. me meten copyright. Perfecto. Ujú. Porque hay dos. Cuando se en interfaces se divide y sale uno. Pero cuando está en la interfase se duplican. Eso es muy importante, pregunta de examen. Esta es otra pregunta. ¿Dónde se duplica los centriolos? Ujú. En la interfase, ¿verdad? El material se duplica en S, ¿no? Todo este material. Organelos. Muy bien. Entonces, aquí en la profase, ¿qué sucede? Se da la separación de los ásteres y la formación del uso cromático. Ujú. La formación de también la condensación de los cromosomas. Están condensándose, están más Ujú. pintaditos. Y antes de la metafase, algunos le llaman la prometafase. ¿Qué Prometafase. sucede en la prometafase, yo por ahí? Sería como ya para alistarse para ponerse en la línea, en la mitad. Están ordenándose, están cerca de la línea ecuatorial. Ujú. Y ya se puede ver muy bien los microtúbulos, ¿no? Los centriolos. eh, y está la siguiente etapa, ¿cuál es? Hay una pregunta también muy recurrente que se menciona. Y estas redecillas, este uso cromático, ¿de dónde tracciona el cromosoma? ¿De dónde lo remolca? ¿De dónde lo jala? Sin ¿De dónde lo lleva? detector. Esta estructura, vamos a aumentarle de tamaño acá. Vamos a aprovechar esas bondades que tiene la tableta. Donde ustedes ven aquí, miren aquí. Aquí, esta estructura Sin del detector. el cromosoma se llama el cinetocoro. Y aquí es la unión, aquí donde se une al uso cromático. Claro. Bien. Ujú. Metafase, entonces, ¿qué sucede en la metafase? La alineación de los cromosomas. Los cromosomas están en la línea ecuatorial. Y ojo, aquí es muy importante, porque como están en el centro, son muy fáciles de ver en el microscopio. Los Así cromosomas. que si alguien quiere detectar el cariotipo, quiere ver el cariotipo, quiere ver si su hijo va a tener un problema cromosómico, es observado en la
metafase. Y luego en la siguiente etapa, ¿cómo se llama? Anafase, donde ya se separan los polos opuestos. Las partes de las cromosomas que ya serían cromátides, ¿no? Las cromátides, aquí ya son llevadas las cromátides, se van a acercar hacia el polo, ¿verdad? Hacia ambos polos. Polos opuestos. Es muy importante notar acá, se menciona que son las etapas más importantes y ya pues las cromátides están, como dice Geoffrey, camino. Ahora, aquí en la telofase pasa algo muy muy importante, ¿no? Cuéntanos, Geoffrey, ¿qué pasa en la telofase? El citoplasma se divide, se empieza... Hay una muesca, ¿verdad? Miren jóvenes, aquí hay una muesca, hay dos muescas, que nos va a indicar que en algún momento la célula se va a dividir. Hay proteínas contráctiles que hacen que esta muesca cada vez vaya creciendo. Y ojo, claro. miren algo azulito acá, ¿eh? Recordemos que en la interfase todavía había carioteca. En la profase todavía había carioteca. Pero en la ya prometafase, miren, la carioteca ya está encendida. Ya no hay, ya prácticamente no hay. Y miren ustedes acá en la telofase vuelve a aparecer, pero 2 horas esta vez, la carioteca. Está próximo digamos, a formarse ya la membrana nuclear. ¿Sí? Y como ustedes ven, ya no hay cositas verdes por acá. No, ya no están, ¿no? Y alguien por ahí menciona que cuando ya estos microtúbulos, este uso cromático desaparece, se le llama la famosa catástrofe. Catástrofe para el uso acromático. Bien, estas son las 4 etapas. Vayamos a nuestra pregunta. A ver, ¿qué fase de la división mitótica representa la figura? Aquí está, entonces... Tenemos la muesca, las proteínas contráctiles que están haciendo que esta célula prácticamente se divide en dos. Tenemos la membrana, la carioteca, y ya no tenemos el ciclo, el uso cromático. Prácticamente quedan vestigios del uso cromático. Entonces, ¿qué será? La telofase. La telofase, así es la etapa final de la mitosis, en donde ya está próxima a una siguiente etapa, ¿verdad? ¿Cuál es la siguiente etapa, Geoffrey? Cuando ya la célula está próxima a dividirse, y más ya se va a dividir, ¿cómo se llama, Geo? Citocinesis. Citocinesis ya cuando la célula ya se separa. Así. Muy bien. Siguiente pregunta. Bueno, acá hay un tip, es si en caso no se acuerdan las etapas de la mitosis. Eso me gusta, un truco. Es prometo, ana, telefoniarte. Es profase, metafase, anafase y telofase. Aló, Ana. Okay. Bien, sigamos. En la meiosis el crossing over ocurre durante... Pregunto, yo sé que tú estabas esperando esto. Lo sé. Yo también. Espacio, espacio, espacio. Y la reducción de la carga genética ocurre en espacio, espacio. ¿Qué es el crossing over? Tenemos una imagen. Exacto. El problema creo que empieza en el colegio. Sin embargo, ya estás aquí, tranquilo. En la meiosis, la meiosis es un proceso que le llaman reduccional, ¿verdad? Y a la mitosis le llaman ecuacional. ¿Por qué le llaman reduccional? Porque el material genético de una célula que es 46 se va a ir a dos mitades, a 26 y 26, o 26 cromosomas. Bien. El otro sería ecuacional porque se divide en la mitad. Pero la meiosis puede ser meiosis 1 o meiosis 2. Claro. Vamos a hablar de meiosis 1. ¿Qué sucede en la meiosis 1, Geoffrey? Empecemos con la primera etapa que sería el leptonema. Ajá. ¿Qué es el leptonema, Geoffrey? Donde podemos ver hay unos pequeños filamentos y todavía no estamos se está alistando para poder ya hacer posteriormente al crossing over, ¿no? O la siguiente etapa que sería el cigonema. En el leptonema, ¿el lepto qué significa, Geoffrey? No recuerdo. Lepto es delgado. Lepto es delgado, filamento. Los cromosomas tienden a formar un filamento y es más, van formando un buquet. Se menciona que forma un buquet, ¿verdad? Luego en el cigonema, ¿qué sucede? En el cigonema, sinapsis. La sinapsis, existen unos complejos intersinápticos, unas proteínas que hacen que los cromosomas se unan y ya no son tan filamentos, ya no son tan delgados, ahora están más unidos, más gruesos, más condensados. Y ahora están, y algo que llama la unión, la característica que llama la atención es que se están acercando de a dos, se están acercando de a pares, muy bien. Vamos con el paquinema. Bien, en el paquinema se da lo que es el crossing over, que es el intercambio genético. Así es, miren ustedes acá están los cromosomas que van a formar tetradas, pero aquí intercambian un cachito, un trozo, un pedazo, un segmento, un pequeño segmento intercambian. Y carambas, miren esto, jóvenes estudiantes, porque él siendo mi hijo,
tiene unos rasgos diferentes que yo. Porque en algún momento, ¿por qué tú no te pareces a tu hermano? Porque tenemos diferentes estirpes, diferentes especies. Porque siendo una misma, digamos, una misma especie, tenemos diferentes personas con diferentes colores de ojos, de piel, de estatura, etc. Esta es la explicación. Esta es la explicación. La explicación es que existe un crossing over, un cruzamiento. O sea, el material genético de uno pasa al otro. Esta es la causa de la variabilidad genética. Muy bien. Entonces, pero la pregunta entonces sería, si la meiosis hace para que pueda haber variabilidad de especies, entonces ¿para qué sería la mitosis? Muy buena pregunta. La mitosis entonces es como duplicar células, es para mantener la carga genética conservada, reparar heridas. Reparación de tejidos. Reparación de tejidos, por ejemplo. Luego existe una etapa que es el diplonema, en donde las células se van acercando, los cromosomas se acercan en un famoso quiasma, y luego en la diacinesis existe lo que es ya el uso cromático. El uso cromático. Recordemos que todo esto es profase. Todo es profase. Todo es la profase de la meiosis 1 o profase 1. Aquí en la profase 1 están, en la última parte ya, recuerden la profase tardía, si podríamos decir así. El uso cromático ya está traccionando ¿a quién? A los cromosomas. ¿Y dónde? ¿De dónde los tracciona? ¿Dónde los remolca? ¿Dónde se apoya? El cinetocoro, que está muy cerca, que pertenece al centrómero. Centrómero es una parte del cromosoma, no lo olviden, chicos. Bien, ¿algo que decir? ¿Algún truquito para aprender aquí, Jofrey? Sí, tengo uno, que sería, le sigo para... Bueno, este no es nuestro, Jofrey, este no es nuestro. Claro, seamos sinceros, esto ya está en YouTube y no es muy bueno. Vamos a poner dentro de los comentarios alguna referencia de video de YouTube. Pero clásicamente, ¿cómo lo recordamos, Jofrey? Le sigo a Paquita día a día. A ver, un poquito más de tono. Le sigo a Paquita día a día. Y hay un video por ahí que es un poco más subido de temperatura que dice: le sigo a Paquita y le saco la recón día a día. Y la recón habla de la recombinación. Claro. Pero creo que nosotros preferimos uno más formal. Más formal, ¿no? ¿Cuál sería, Jofrey? Le sigo a Paquita día a día, ¿no? Le sigo a Paquita y me cruzo con ella día a día. Me parece mejor. Mucho mejor. Es un poeta. ¡Es un poeta! Mejor, okay. Más tranquilo, ¿no? Bien, vamos a la pregunta con la respuesta. Yeah. Crossing over. Crossing over, Paquitema. Intercruzamiento. Se comparte el material, o sea, algo del material se comparte. ¿Qué sucederá en Paquita? Y solo tenemos una Paquita, que es en la alternativa D, ¿verdad? Sí. Y la reducción de la carga genética cuando ya los cromosomas o las cromátides son ya acercadas hacia el polo en la fase 1. Respuesta D, sencilla, ¿verdad? Pero aquí ya no quiero ver esta pregunta. No quiero, esta pregunta es ya... Seguimos. Bueno, otra vez con meiosis. Ahora en este caso vamos a relacionar de forma correcta con respecto a la meiosis, ¿no? Disyunción, crossing over, duplicación. Y creo que tenemos aquí también para poder la pizarra, ¿no? Sí, yo creo que sí. Avísenos en estudios, por favor, si se ven todas las alternativas, ¿sí? Bien. Bueno, antes una leída a las alternativas. Ya. Tenemos disyunción, crossing over, duplicación de citrosoma, sinapsis. Y a esto vamos a relacionar el cigonema. Recuerden, el cigonema, ¿qué cosa era el cigonema? El cigonema era cuando los filamentos se unían de a dos y hacían sinapsis, se unían, ¿verdad? Pero no es que estaban realmente unidos, sino había un complejo de proteínas que se colocaban entre ellos, ¿verdad? Claro. Una proteína entre ellos, las proteínas, pero esto se llama la sinapsis, ¿no? Luego la intercinesis. Intercinesis, que es... recordemos que hay una meiosis 1 y una meiosis 2. Entre ellas hay una intercinesis. Paquinema es la zona de la crossing over. Y la anafase es cuando las cromátides son llevadas hacia los polos. Bien, vamos con el gráfico. Sí. Bien, entonces un último recorrido, Jofrey, sobre esto. Leptonema, perdón. De los pequeños delgadas... Sí, eso mismo.
los cromosomas se hace adelgaza, se hace filamento. Bueno, por su mismo nombre le ponen un delgado. Leptonema, sí es delgado. Cigonema. Nema, donde hacen sinapsis, Ujú, donde se junta por un complejo de proteínas. ujú, Y así luego es. sigue el paquitema. Su crossing over, Ujú, el diplonema y Y la el diacinesis. diacinesis. Muy bien, todo esto es profase 1 nuevamente. Y ahora sí, ahora que lo hemos recordado, miren, puede que ustedes no sepan todas las alternativas. Pero pueden ir ¿Perdón? pensando por lo que más crean. Hacemos una mezcla entre descartes o entre las alternativas más groseras. Sí. Busco lo más grosero. Crossing over, paquitema. Crossing over lo relacionamos con Con paquitema. paquinema. Entonces Sería 2C. 2C. Y estoy alegre porque ya encontré la respuesta y vamos con 2C. Oh, bueno. Y de pronto resulta que tenemos 2C en la B, B, tenemos C, 2C D. en la C y tenemos That's the highway. Kunting my head. Oye, esta pregunta está bien formulada. Sí. No voy a ser el de la champa, no vale. Ujú, sí, va a ser difícil entonces acá. 2C. Bueno, ya quedó todo en 2C. Busquemos otra alternativa de la cual hemos hablado. La A ver, cigonema, sinapsis. cigonema, sinapsis, Sinapsis. ¿verdad? El cigonema, le sigo a Paquita. Sí. Le, leptodelgados, Ujú. Buquet, sigo, Sigo. se unen, Sinapsis. sinapsis. Entonces 4A. 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 Bien, Pero nos busquemos encontramos con 4A. que hay dos alternativas. Hay dos 4A. Bueno, por lo menos ya descartamos A y B. Nos queda C y D. Ahora, ¿qué más? Vamos con la 1. La 1, Disyunción. disyunción. Está entre la D, anafase, Y y la la B, B. intercinesis. Recordemos que la intercinesis es una etapa entre la meiosis 1 y la meiosis 2. Ujú. Pero la disyunción es una separación, es una Como una separación. alejamiento. Alejamiento. Entonces la disyunción tendría que ver con anafase. Anafase. La anafase se lleva los cromátides hacia los polos. Entonces ya tenemos la respuesta. Bien, excelente. Excelente, excelente. Creo que ya tenemos nada más. Casita. Bien. Agradecer la atención. Por favor, dale like. Gracias, Nos yo alegramos, nuevamente por la sí. invitación. Y bueno, ya haríamos posteriormente otros videos con otros temas ¿Te que... animarías a hacer un directo, Geo? Sí, ¿por qué no? Bien, esperamos sus comentarios, sus likes, compartir, ser feliz. Gracias.